Te propongo realizar esta investigación relacionada con la penología, las sanciones penales, según el Código Penal venezolano, su clasificación y sus cómputos. Por ello cito lo que considera Cuello Colón, que define la penología como el estudio de diversos medios de lucha contra el delito, tanto de las penas como de las medidas de seguridad. Según la autonomía científica, considera que la penología no es parte de la criminología, sino una disciplina autónoma porque toma en cuenta los datos e informes que la ciencia criminológica le proporciona. Se puede decir también que la criminología persigue el estudio de los diversos medios de represión y prevención directa del delito, en sus métodos de aplicación y de la actuación postpenitenciaria. En cuanto a las penas, en el Código Penal venezolano y su clasificación, se puede decir que se clasifican en corporales o restrictivas de libertad y no corporales y en principios accesorios. En cuanto a las penas corporales, son las que afectan la integridad corporal o la vida del sujeto o su salud. Estas penas se encuentran establecidas en el artículo 9 del Código Penal y son las siguientes. Presidio es el más grave de todas, según el artículo 12 del Código Penal. Los sujetos impuestos a esta deben cumplirlas en la penitenciaría que establezca y reglamente la ley. La prisión, estas deben cumplirse en las naciones, aunque pueden obtenerse su cumplimiento en las penitenciarías destinadas al presidio. El arresto, que se cumple en las cárceles locales o cuarteles de policía o cuando lo disponga la ley en fortaleza o en cárcel política. Se encuentra también la relegación a colonia penitenciaria, que según el artículo 19 del Código Penal, el relegado, como lo denota el Código, queda sometido. En cuanto al confinamiento, el artículo 20 del Código Penal consiste en la obligación impuesta al reo de resistir durante el tiempo de la condena en el municipio que indique la sentencia firme, que se le aplique, no pudiendo designarse al efecto ninguno que diste menos de 100 kilómetros, tanto del lugar que se cometió el hecho como de aquellos que estuvieron domiciliados. Tal expulsión del territorio de la República en el artículo 21 del Código Penal. Esta pena impone al reo la obligación de no volver al territorio de la República durante el tiempo de la condena. Asimismo, se encuentran establecidas en el artículo 10 del Código Penal y son las siguientes. La sujeción a la vigilancia de la autoridad pública impone al condenado a dar cuenta a los jefes civiles de los municipios de donde reside. Está la interdicción civil, que cuando el sujeto queda privado de la libre disposición de sus bienes por actos entre vivos y de su administración a la patria potestad y de la autoridad marital. Se encuentra también la inhabilitación política, que produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos que tenga el penado y la incapacidad durante la pena para obtener otros. Está la destitución también del empleo, que produce el efecto de separar de su empleo al penado sin que pueda ejercerlo otra vez, sino por nueva elección o nombramiento. También está la suspensión del empleo. Esta impide, como lo expresa el Código Penal, el desempleo del empleo mientras dure la condena. Se encuentra la multa, según el artículo 30 del Código Penal, es la obligación de pagar el fisco nacional o municipal, según sea el caso, la cantidad que determine la sentencia. Está también la caución de no ofender o dañar, según el artículo 31 del Código Penal, que obliga al condenado a dar las seguridades que estime necesarias al juez a ejecutar. En cuanto a la determinación de la pena, consiste en la traducción de un delito a una responsabilidad jurídica determinada en el Código Penal, y las reglas penales no se establece la pena exactamente, sino que se determina un margen de pena con un máximo o un mínimo entre los cuales se debe concretar la misma. Las normas para la aplicación de las penas constan desde el artículo 61 hasta el 549 de nuestro Código Penal venezolano. En cuanto a la determinación de la pena, este proceso se divide en varias fases. La número 1 es la individualización de las penas. Es cuando el legislador determina un marco penal para la pena de cada delito. En cuanto a la individualización judicial, es realizada por el juez o por el tribunal correspondiente. El tribunal determina cualitativamente la pena, debe restablecer el grado del delito. Si se sustituye una pena por otra,
y si hay una pena alternativa. Una vez determinado esto, se determina cuantitativamente la pena a través del establecimiento de la cantidad de la pena. Y por último, se produce la individualización penitenciaria en lo que establece el cumplimiento de la ley. Para la determinación del delito se toma en cuenta si la pena es inferior o superior en grado por la ejecución o por la participación. Además se regulan otras importantes que son las formas imperfectas de ejecución, es decir, si hay tentativa del delito se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por el artículo 62 del Código Penal. Aquí se tiene en cuenta la tentativa acabada e inacabada. También está la participación. Se tendrá en cuenta el grado de participación de los culpables a los cómplices del delito consumado o intentado. Se les impondrá una pena inferior en 1 grado a la fijada por la ley para los autores del mismo. En cuanto a la concurrencia especial de atenuantes y agravantes en el Código Penal, la aplicación de los atenuantes o agravantes proporcionan un trato diferente a los casos en los que concurran más de los agravantes o en casos de reincidencia. En el artículo 66 del Código Penal se recogen unos supuestos relativos a los agravantes y atenuantes. Según este artículo 66 del Código Penal, se rebaja la pena en 1 grado o 2 si concurren 2 o más atenuantes o una muy calificativa y no concurre agravante alguno. Se impone la pena superior en grado en su mitad inferior si concurren más de 2 agravantes y ningún atenuante. Se impone la pena superior en grado a la prevista se impone la pena inferior en más de 1 grado. Los jueces y tribunales podrán recorrerla en toda su extensión para determinarla. La pena inferior o superior en grado es aquella que se establece siguiendo el artículo 70 del Código Penal. La pena superior en grado está formada por un límite mínimo, que es el límite superior de la pena de la que se parte, incrementando en 1 día, y el límite máximo de la nueva pena es el límite superior de la pena de la que se parte, incrementando la mitad de su cuantía. La pena superior en grado es la que se forma tomando el límite mínimo de la pena de la que se parte. Se halla la mitad y el mínimo de la mitad y el mínimo de la pena inferior. Por ejemplo, la pena del delito de homicidio es una pena entre 10 y 15 años. Esta pena inferior en grados es la de 5 a 10 años menos 1 día. La pena superior en grado es la de 15 años 1 día a 22 años. En cuanto una vez determinado el grado de la pena, se establecen los límites de la extensión entre los que se puede ser impuesta la pena. En el artículo 66 del Código Penal se establece que las circunstancias modificativas de la responsabilidad cambiarán los límites de las penas. Se establecerá una mitad superior o inferior de la pena entre los que el juez establecerá la pena concreta. En cuanto a los atenuantes, en el artículo 66 del Código Penal se establecen las circunstancias atenuantes y cómo cambian la pena por su aplicación. En estos atenuantes, si solo ocurre una, se aplicará la pena en su mitad. Si el delito concurre en 1 o 2 circunstancias agravantes, se podrá imponer la pena en la mitad superior. Si concurren agravantes y atenuantes, en caso se valorarán y compensarán para la individualización de las penas. Cuando no ocurra atenuantes ni agravantes, aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido en la extensión. En el artículo 73 del Código Penal y siguientes se establece una serie de normas para determinar las penas en el caso de los concursos de delitos y el delito continuado. Los concursos ideales y mediales de delitos, cuando solo delito constituye 2 o más infracciones, se habla de concurso ideal. O si una infracción es un medio para cometer otra, se habla de concurso medial. El concurso real de delitos se regula en los artículos 71 y 76 del Código Penal para resolver el caso de la pluralidad de delitos y de hecho se utiliza la técnica de acumulación de las penas. El cumplimiento sucesivo de las penas resultantes también pueden cumplirse simultáneamente, es decir, el tope máximo del cumplimiento en este caso no puede superar el triple del tiempo de la pena más grave, ni los 20 años. No obstante, el límite máximo de 20 años será siguiendo el artículo 76 del Código Penal. De 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y algunos de ellos castigados por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
de 30 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. Cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y al menos uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se está dispuesto en los artículos 92 y 78 del Código Penal. Muchísimas gracias por su atención.